Bueno, esta es una continuación del video del dibujo de la calavera. Vamos a añadirle algunas otras cosas, solo para practicar cosas que ya hemos visto en los otros tutoriales. Pero si no entienden todo este larguero de por qué todo este código produce el dibujo de esta calavera que ven a la derecha, les sugiero que revisen el video anterior en el que yo dibujo paso por paso la calavera para que esto quede claro. Entonces ahora en el video anterior, o en el capítulo anterior, lo que hicimos fue usar formas para poder dibujar la calavera, usar fill, usar stroke weight, cosas por el estilo, crear el canvas, crear un loop para poder hacer estos dientes. Ahora podemos añadirle algunas otras cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es cambiar el color de los ojos de acuerdo a un condicional. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir aquí una condición y es, podemos llamarla revive, si queremos pensar que la calavera revive, y podemos pensar que por ahora es falso. Listo. Y ahora aquí estoy dibujando los ojos y en los ojos estoy determinando un fill. Sin embargo, este fill está determinando también el fill de la nariz. Entonces, como voy a cambiar condicionalmente el fill de los ojos, voy a poner que el fill de la nariz sea negro. Y aquí, en donde estoy definiendo los ojos, voy a crear un condicional. Recuerden que para crear un condicional se utiliza el término if. Entonces, if revive es igual a true, quiero que los ojos de la calavera sean rojos, tengan un fill rojo. Entonces voy a poner 200, tal vez 200, 10 y 10, como un rojo, pero no un rojo tan intenso. De lo contrario, o sea, else, si la calavera no está en revive, no, la condición revive no es true o no es verdad, quiero que los ojos sean negros. Entonces si pongo play acá, la calavera va a tener los ojos negros porque revive es falso. Pero si ahora pongo que revive es true, entonces ahora la calavera va a tener ojos rojos. Entonces ahora estoy usando un condicional para modificar algo de la calavera. Listo. Sin embargo, otra cosa que podemos hacer es hacer una función, y hacer una función que dibuje la calavera por mí. Entonces, voy a crear aquí, justo debajo de ese tab, una función propia que la voy a llamar dibujar calavera. Normalmente una función se escribe con la primera letra en minúsculas, pero si uno va a añadir nuevas palabras, lo pone todo junto, pero pone la nueva palabra con una mayúscula. Es una convención que se usa normalmente para hacer funciones. Listo. Y aquí dentro de la función dibujar calavera voy a tomar todo esto que puse dentro de ese tab, desde aquí, desde donde dice dibujo de la calavera, y lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí en dibujar calavera. Listo. Y ahora simplemente en setup puedo escribir dibujar calavera y cierro las paréntesis y va a pasar exactamente lo mismo. Simplemente lo que está haciendo la función setup es llamar a la función que dibuja a la calavera. De nuevo, esto ya lo vimos, pueden buscar en el tutorial acerca de cómo se crean funciones. Pero hay algo que podemos hacer y que es más interesante aún, y es cambiar la ubicación de la calavera modificando el punto de referencia. Fíjense que si yo cambio aquí el punto de referencia, por ejemplo, si pongo el ancho del canvas dividido en 3 y el alto del canvas dividido en 3, la calavera se ubica en otro lugar. Pero yo puedo hacer eso dinámicamente. Puedo decirle más bien que quiero que la calavera en la función se ubique de acuerdo al punto de referencia que yo le diga X y al punto de referencia Y que yo le diga. O sea, cada vez que aquí dentro de la función la calavera esté preguntándose por un punto de referencia X o un punto de referencia Y, quiero que sea el punto que yo le haya dicho a través de los argumentos. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo borrar estos valores del punto de referencia y simplemente poner el número que yo quiera aquí. Puedo poner, por ejemplo, 100 y 200. Entonces la calavera se va a ubicar en ese lugar. O puedo poner 200 y 200. Y la calavera se va a poner en otro lugar. O puedo poner el ancho del canvas dividido en 2. Y... ancho del canvas dividido en 2. Y...
Entonces se va a poner en la mitad, pero se va a poner en el lugar 200 en el eje Y. Entonces ahora puedo dibujar la calavera en el lugar que yo quiera, porque estoy comprimiendo todo este código que fue supremamente tedioso de hacer en una función. Y no es solo eso, sino que puedo dibujar varias calaveras. Por ejemplo, puedo dibujar esta calavera acá, pero ahora puedo escribir otra vez acá y puedo simplemente dibujar esta otra calavera en otro lugar, por ejemplo 120. Y entonces ahora tengo dos calaveras y no tuve que volver a copiar todo ese código, sino que simplemente utilizando una función, la función está volviendo a hacer todo lo que yo quería. Entonces esa es una de las ventajas del punto de referencia que usamos antes. Tal vez era un poquito extraño y difícil como poder calcular todo con respecto al punto de referencia. Tal vez si yo hubiera calculado todo simplemente con respecto al canvas me habría costado menos trabajo. Pero ahora que ya lo logré y lo pude hacer con respecto al punto de referencia, ahora puedo dibujar la calavera en el lugar en el que yo quiera. Entonces, fíjense que esta función revive está por fuera también de el dibujo de mi calavera. Pero simplemente yo puedo poner aquí el parámetro revive. Y entonces aquí puedo escoger si es true o si es false. Y dinámicamente puedo cambiar los ojos de la calavera también. Entonces puedo dibujar una calavera, por ejemplo, en el ancho dividido en 3 y el ancho dividido en 3 por 1, por 2, perdón. Y a una calavera le puedo hacer los ojos negros y a otra calavera le puedo hacer los ojos rojos, y todo eso lo estoy haciendo solamente modificando estos parámetros de la función. Fíjense que toda esta información ya no tengo que volverla a pensar, ¿cierto? Simplemente ya puedo dejar la calavera como yo quiera y solo modifico la función. Solo modifico cuando llamo la función a través de esos parámetros. Entonces fíjense que exactamente eso pasa cuando yo creo el canvas o cuando yo llamo el background. Detrás hay una función, pero yo no tengo que preocuparme por la función. Yo solamente sé que la función funciona y que le puedo dar unos parámetros, los parámetros que yo quiera. Bueno, entonces ahora ¿qué otro tipo de cosas podríamos hacer con este dibujar calavera? Ahora podemos utilizar la función draw de P5 y por ejemplo podemos dibujar la calavera moviéndose. Entonces por ejemplo, no sé, pongamos el fondo negro a ver qué tal se ve. Entonces pongo el fondo negro y ahora este dibujar calavera lo voy a poner en el draw. Entonces simplemente lo que va a hacer esta función es dibujar la calavera muchas veces, pero como la estoy dibujando en el mismo lugar no se nota. Voy a poner el background detrás del dibujar calavera para que el background se dibuje también muchas veces. Entonces se dibuja el background, se dibuja la calavera, se dibuja el background, se dibuja la calavera muchas veces. Y simplemente aquí puedo modificar algo. Por ejemplo, puedo escribir un valor de movimiento de la calavera. Y puedo decir que el movimiento X de la calavera va a ser 0 por ahora. Y luego en draw voy a poner que quiero que que el movimiento X aumente, no LED, sino solamente asignar el valor. Que el movimiento X aumente 1. Acuérdense que esto es equivalente a decir que el movimiento X es igual al movimiento X más 1, ¿cierto? De hecho podemos usar esto por ahora sí. Y ahora puedo poner que el lugar X en el que quiero que se ubique la calavera va a ser el movimiento X. Y pongamos que esto sea el alto del canvas dividido en 2 para que se ubique en la mitad. Entonces ahora simplemente puedo hacer que la calavera se mueva a partir de modificar uno de los valores de la función. Entonces todo esto nos permite hacer muchas cosas, por ejemplo hacer una animación. Simplemente voy a volverlo a repetir. Ahí está la función de la calavera como si se estuviera moviendo. De hecho puedo poner, por ejemplo, movimiento X empieza en menos 200, como para que no se empiece a ver la calavera desde el inicio. Y luego empieza a surgir y aparecer la calavera. Entonces aquí lo que hemos hecho es un sketch en el que se combinan muchas de las cosas que ya hemos hablado hasta ahora. Hemos usado condicionales para determinar el color de los ojos de la calavera. Hemos usado funciones para determinar cómo se dibuja la calavera y no tener que volver a escribir todo ese código o volverlo a copiar.
hemos usado loops para definir los dientes, hemos usado varias cosas. Bueno, de hecho, solo para terminar aquí de hacer esto más interesante, algo que podemos hacer es crear, por ejemplo, otro valor que sea el valor del cambio de ojos de la calavera. Entonces voy a crear otra variable que se va a llamar cambio de ojos, CO, y va a empezar en 0. Y este CO quiero que también vaya creciendo de acuerdo a el aumento del draw. Entonces voy a poner CO más 1. Sin embargo, aquí lo que voy a decir es, voy a poner un condicional. Si CO es igual a 1, entonces quiero que el revive, creemos una variable que se llama revive, aquí, let revive, y llamémosla true. Quiero que revive sea falso ahora. Entonces quiero que revive sea falso. Entonces si CO es igual a 1, revive va a ser falso. Entonces CO empieza siendo 0. Y luego cuando llega a 1 va a ser falso. Bueno, pongámosle de hecho a 100. De lo contrario, revive es true. ¿Qué quiere decir eso? Que CO va a ir aumentando. Y cuando llegue a sea igual a 100, entonces va a volver falso esta variable revive. Y entonces lo que va a pasar es que los ojos de la calavera van a cambiar. Vamos a ver. No creo que se alcance a notar mucho. Bueno, creo que no se nota. Nos va a tocar hacer algo así como que sea mayor a 100. Y pongamos este movimiento de X en 0. Entonces, vamos a ver. Cuando llegue a 100. Perdón, hay algo en lo que me equivoqué. Y es que tengo que cambiar esta variable por revive. Quiero que la calavera se dibuje con respecto a la variable revive. Listo, ahora sí va a funcionar. Se apagaron los ojos, ¿vieron? De acuerdo a la condición. Entonces empieza viva y luego muere. Pero podría hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, podría decir que mientras sea igual a 1, el revive es falso, y mientras sea igual a otro valor, sea true. Pero ahora puedo decir que el módulo de 2 de CO, y pueden averiguar cómo funciona lo de módulos, solamente les voy a mostrar. Mientras el módulo 2 de CO sea igual a 1, entonces va a cambiar el ojo de una forma, y mientras no lo sea, va a cambiar de otra. Y fíjense que ahora lo que está pasando es que los ojos están titilando. Tal vez voy a necesitar un video más claro para explicar eso, pero fíjense que estamos creando un programa muchísimo más complejo. Entonces vamos a volver a ver. Ahí, bueno, ahí está pasando algo extraño. Pero está titilando los ojos de la calavera. Entonces después vamos a ver cómo funciona. Pero por ahora fíjense que hemos añadido un montón de cosas. O sea, todo este sketch, y este sketch ha mejorado, tal vez hasta la exageración, gracias a muchas cosas que hemos aprendido a hacer poco a poco. Bueno, voy a dejarlo por ahí. Chao.